¿Su propina es mi sueldo? Vamos a hablar de las este tema es muy polémico. Este tema es muy controversial y polémico. Muy controversial. Sí. Porque acaba de salir una iniciativa parlamentaria para comenzar un proyecto de ley que elimine o regule las propinas en locales de delivery y en atención al mesón. ¿Qué significa esto? ¿Es legal o no es legal? ¿Está estipulada por ley o no la propina? Vamos a hablarlo con el abogado Ricardo Ibáñez de Defensa de Deudores. ¿Cómo está, abogado? Muy buen día. ¿Cómo está Ricardo, del Grupo Defensa, que nos acompaña acá para hablar un poquito de esta situación que se entra a conversar ahora ya en el Congreso, porque parece que ha generado mucha controversia entre los ciudadanos, ¿no? Primero que todo, ¿la propina es legal o no? Antes de responder tu pregunta, Julio, me encantaría ahondar un 30 segundos en la frase ¿En lo de Satán? De Monserrat. No. Que quería volver Quería pasar el sombrerito. con Azacel, quería. No, en lo absoluto. Monserrat decía, su propina es mi sueldo. Y déjame decirte que es real. A mí, cuando ayer la producción me contactó para venir a hablar de este tema, llamé a un querido garzón que me atiende hace mucho tiempo en un restaurante que probablemente usted también conozca, y le dije, ¿sabes qué? Mañana tengo que hablar de este tema. ¿Tú serías tan amable de enviarme tu liquidación de sueldo? Él trabaja hace 10 años en este restaurante. Me envió su liquidación de sueldo y me sorprendí, me caí a espalda al ver que su remuneración es el mínimo. Sin embargo, la propina son 3 veces el sueldo mínimo. O sea, él tiene una remuneración, su liquidación de sueldo son 500.000 pesos y me contaba, me pidió reservar su nombre y por supuesto el restaurante, sus propinas llegaban en promedio al 1,5 millones mensual. Es un muy buen garzón. Entonces, ahí podemos decir que su propina es mi sueldo, eso es efectivo, Monserrat. Ya. Es por eso que en periodo... Esa es la liquidación. Le borramos los nombres, por supuesto, y todo el tema. Su sueldo, ahí tiene un bono de antigüedad, después de 10 años, un bono de antigüedad de 67.000 pesos, pero el sueldo imponible son 500.000 pesos. En consecuencia, al tener un ingreso 3 veces en propina, pero para los bancos, por ejemplo, para endeudarse, él me decía, Ricardo, me dice, yo gano 2 millones de pesos en promedio, 500.000 con mi liquidación de sueldo, 1,5 millones en propina, pero yo a un banco voy a pedir crédito para comprarme una casa y tengo que mostrar mi liquidación de sueldo. Claro. Si los despiden, Monserrat, te despiden y te pagan indemnización sobre los 500.000 pesos, no sobre las propinas. En consecuencia, es un tema social bien duro. Bien duro. Súper interesante, porque hay todo un tema, quizás que hay una situación de todo el gremio de los garzones que quizás habría que entrar a regularse de otra manera. No se tributa tampoco. Así es. No se paga impuestos sobre ¿Hay hasta una propina electrónica ahora? Sí, pues. Hay hasta una propina electrónica. De hecho, le vamos a dejar un código QR para nuestros 3 animadores acá, nosotros, si nos dejan una cosita para pagarle también a Ricardo, claro, una cosita. Su propina es mi sueldo. Una propinita. Vamos a hacer un alto, pero volvemos de inmediato a despejar este tema. Bueno, Monse, finalmente vamos a hablar de este proyecto de las propinas para regularizar las propinas. Así es, estamos justamente con el abogado Ibáñez. Se me olvidó. Ricardo Ibáñez, que te iba a decir con R, te iba a decir Rafael y no, pues es Ricardo Ibáñez. Dígalo como quiera. Ah, no, por favor, aquí el nombre de Grupo Defensa. A ver, Ricardo nos contaba en el bloque anterior qué es lo que pasa en general con el área de los garzones, sí, claro, donde reciben una base y el resto de propina. Pero hoy día ha proliferado un sistema de propina súper distinto. En los delivery, en los mesones de cafeterías, te piden un poquitito de propina. Sí, te claro, dicen como, ¿cuánto es el café? No sé cuánto. Ahí está propina si es que quiere dar. Parece ser que esta ley quiere regular eso. Quiere regularlo de una manera que yo creo que no es la correcta. ¿Ya? De mis tiempos de Mozalbete, año 1995, recuerdo, Escuela de Derecho, Código Civil, artículo número 1, que define la ley. Si no hierro en el concepto, algún profesor me podría retar. Decía que la ley es toda manifestación de la voluntad soberana que manifestada de la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. En consecuencia, cuando nosotros analizamos este proyecto de ley, dice que en el fondo el empleador deberá tomar medidas para que sus empleados no entorpezcan y no molesten al consumidor, sugiriéndole propina. Desde mi perspectiva sería mucho más simple, ¿no es cierto?, presentar un proyecto de ley que derechamente prohibiera. ¿Dónde lo regula la ley Monserrat? La ley lo regula en el artículo 64 del Código del Trabajo respecto a los garzones. Dice que en todos aquellos negocios, empresas, bares, discotecas, cafeterías, restaurantes, boat, etcétera, donde se preste el servicio a través de garzones, el empleador deberá, es decir, la ley manda, deberá proponer al menos un 10% de propina
y permite la ley que el consumidor pague o no pague. Eso es lo que está regulado. Pero deja este espacio abierto que da hoy día paso para que empresas que no prestan un servicio a través de un garzón, como son las empresas de delivery, o bien hoy día está muy de moda, los cabros piden por aplicación, ¿no es cierto?, y uno va y retira, la ley no lo prohíbe. Recordemos algo más atrás en el derecho. Nosotros tenemos dos ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado. En el derecho público uno puede hacer lo que está permitido. Sin embargo, en el derecho privado se puede realizar todo aquello que no esté prohibido. Entonces la ley no serviría para nada, para hacerlo fácil. Más que no servir para nada, creo que no es clara e imperativa. La ley, desde mi perspectiva, si lo que busca es prohibir, porque yo encuentro que podría darse un abuso en este contexto. Uno podría entender, oye, no me están atendiendo, para mí la propina dice relación con el servicio. Me imagino que usted, Julio, cuando lo atienden bien, puede dar un 15, un 20, un 25, y a veces cuando uno lo atiende mal, derechamente uno podría negarse a dar propina. Le da hasta un 30, hasta un 30, Ricardo, imagínense. O sea, muy generoso. 30-35%. Muy generoso. Sobre todo cuando regalan algún bajativo extra, ¿no es cierto? Uno ahí puede extenderlo un 30, un 35%. Claro. Entonces, la ley lo permite. Sin embargo, este proyecto de ley, desde mi perspectiva, es poco claro, porque debería ser prohibitivo. Lo que aquí no estamos queriendo ver es el problema que hay detrás, que son las remuneraciones que perciben estos trabajadores, que son bastante deficientes. Hoy día un diario de circulación nacional traía como gran titular que a los chilenos les está costando más llegar hacia fin de mes. El ingreso promedio de la familia chilena bordea el 1.050.000 pesos y el gasto promedio de la familia chilena es 1.150.000. O sea, tenemos un déficit de al menos un 10% en todas las familias de nuestro país. En consecuencia, ese es el problema que nos estamos mirando. Pero Ricardo, ¿es abusivo o no que uno se plante frente a un lugar y pida un café? Las personas le hagan un café, la máquina, le pasa el café y le pidan una propina. Resulta abusivo. Y uno resulta que uno considera que es improcedente. El otro día encargó una torta, la fui a buscar y me pedía la propina, una torta de 35.000 pesos para 10 personas. No. Y la propina son 3.500. Tú dices, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Ahora, cuando tú haces el análisis de fondo y le preguntas a esa persona, oye, ¿cuál es tu remuneración? Me dicen, yo aquí gano el mínimo. En consecuencia, gran parte, y volvemos a la frase que da origen a esta conversación. Pero no es el garzón, que el fondo del concepto de la propina es alguien que te va a atender a la mesa. Por supuesto. Sí, pues. En consecuencia, ¿cuál es el problema de fondo? Es la baja remuneración de esa persona. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si es que lo prohibimos, porque aquí finalmente, ¿quién paga el pato siempre, Julio? El consumidor. Si se prohíbe en el fondo esta práctica que se ha generalizado en el comercio, probablemente el empleador va a tener que subir la remuneración de ese trabajador. Y para poder cubrir sus costos, ¿qué va a hacer Monserrat? La torta, en vez de costarle 30.000, le va a costar 35.000. Pero igual me va a cobrar, me cobraron la propina. Claro. Por supuesto. Es decir, uno puede decir, si pagas propina te va a salir igual la torta. Sí, absolutamente. Pero uno entiende, disculpa, porque yo creo que no hay que mezclar las cosas, uno entiende que cuando una persona hace un negocio, eso lo tiene metido en su flujo. Tiene que decir, no le voy a pagar el mínimo a mis trabajadores, le voy a pagar un poco más, un sueldo que creo digno para esto. Absolutamente. Se llega a un acuerdo con el trabajador. Uno le expone y dice, mira, tú por atender este mesón y entregar tortas podemos pagarte esto. Hay un acuerdo entre las dos personas. Así es. Entonces, el señor, cuando pone el precio de la torta, pone el precio para poderle pagar dignamente a ese trabajador. Absolutamente. Otra cosa es que, después de todo esto, ¿no es cierto?, lleguen y el señor que va a comprar la torta tenga que pagar 3.500 pesos más para... Claro. Es absurdo. Es absurdo. Ahora, si eso lo queremos regular... Juegan con la culpa del cliente. Porque uno se siente incómodo. ¿Cómo no que me cuesta darle el clic? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Monserrat? Que desde mi perspectiva, si lo que se quiere resguardar, a propósito del oficio del CERNAC, lo que se quiere resguardar es el derecho del consumidor, el proyecto de ley debería ser derechamente prohibitivo. Entonces, en aquellos locales donde la prestación del servicio no se realiza a través de un garzón y consiste en el retiro o hay máquinas expendedoras, no es legal el cobro del 10%. Y de esa manera le cortas el problema de raíz. Porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Tú estás señalando que el empleador tiene que tomar medidas para que su trabajador no perturbe al consumidor y expones al empleador a una multa de 3 a 5 UTM. Entonces también las pymes hoy día le hemos cargado harto la mata, con leyes, con multa. En consecuencia, desde mi perspectiva, Julio, el proyecto no es bueno. Es el bombero de la benzina. A mí también, me limpia el vidrio. Porque está el frío, la intemperie. Le limpia los vidrios. Y te atiende bien, toda la situación.